rostro podremos ver, en gloria y majestad, vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá, y el pueblo que le esperó, del vil tentador librado será, por Cristo quien los salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión, y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor, las islas del mar sus joyas darán, que adornen al Salvador. Los santos con él irán, las bodas a celebrar, y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá, y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación, y los santos vivirán su eterna redención. Amén. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz, y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy amando está. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz, y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas,
¿Qué me importan del mundo las penas y doblada tenerlas servir? ¿Qué me importa sufrir en cadenas si me espera una patria feliz? Resignado, tranquilo y dichoso, de la aurora vislumbro la luz. Mis prisiones las llevo gozoso, por Jesús quien venció en la cruz. Aunque preso las horas se vuelan en gratísimo y santo solaz, con la Biblia mis males se ausentan, pues de darme la dicha escapar. Dios Santo mi estancia ilumina, nunca, nunca te apartes de mí. Contemplando tu bella doctrina, no hay males ni penas aquí. Evangelio sublime, preciado, bello pacto de amor sin igual. Quiero siempre tenerte a mi lado, refulgiendo cual puro fanal. Aun en valles de muerte oscura, el que acude a los pies del Señor hallará su consuelo seguro en el bello evangelio de amor. Amén. 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 Gracias a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios, y también vamos a estudiar la palabra de Dios para honra y gloria a nuestro Dios. Y antes de abrir la Biblia, vamos a orar para honra y gloria a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida, Señor. Y al abrir tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Danos un corazón sencillo y humilde y aprender de ti por medio de tu palabra, que tú nos hables, Señor. Más ponemos todos en tus manos, Señor, y bendice a las personas que estarán viendo y escuchando este video. Bendice, Señor, a cada uno. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bienvenido a cada uno, que Dios le bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105. Y nos dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra en la oscuridad, que alumbra nuestro camino para caminar por el camino correcto. Y también vamos a leer Salmo 119, versículo
130 nos dice: el principio de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple y a lo sencillo. Amén y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, la palabra de Dios alumbra nuestro camino, es una lámpara y hace entender a lo simple y a lo sencillo. Si nosotros buscamos de todo corazón la palabra de Dios, nos dice que entenderemos, hace entender a lo simple y a lo sencillo. Vamos a leer Romano 1:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romano 1:16. Nos dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no debemos tener vergüenza de predicar la palabra de Dios. Nos dice en Romanos 1:16, porque es el poder de Dios para salvación. Entonces debemos predicar la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Amigos, hermanos, prediquemos la palabra de Dios, humilde y sencillamente, porque es poder de Dios para salvación, para nuestro amigo, familiares, vecino, pariente. Es una lámpara que alumbra nuestro camino en este mundo. Y vamos a leer Juan 5:39. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? (5:39) nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñad las Escrituras, nos dice. Investiguemos la palabra de Dios. Y como nos dice en Salmo 119, versículo 30, hace entender a lo simple y a lo sencillo. Entonces debemos investigar la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Por medio de la palabra de Dios tendremos vida eterna, porque la palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvación, para vida eterna. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Y nos dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí encontraremos a nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, y nos hablará. Vamos a leer Juan 8:31 y versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 31, versículo 32. Nos dice la palabra de Dios: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué maravilloso la palabra de Dios. Nos dice, si nosotros permanecemos en su palabra, en las escrituras, en un escrito está, seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Si obedecemos su palabra, un escrito está. Y si obedecemos su palabra, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Qué maravilloso promesa nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer Marcos 10:15. ¿Qué nos dice? Nos dice la palabra de Dios. Nos dice, de cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y debemos ser como un niño, queriendo aprender de su Padre, queriendo aprender de Jesús. Y decir a nuestro Dios con oración, enséñame, Señor, así como un niño aprende de su Padre. Y Él nos enseñará su palabra, porque su palabra es una lámpara que hace entender a lo simple y a lo sencillo. Debemos ir a la palabra de Dios, no a hombres, amigos, familiares. Y debemos ser como un niño, nos dice la palabra de Dios, queriendo aprender de Jesús. Porque si decimos, yo sé todo, entonces Jesús no nos puede enseñar. Y en Juan 6:45 nos dice la palabra de Dios. Escrito está, nos dice, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién nos va a enseñar? Y serán todos enseñados por Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, seremos enseñados por Dios, porque esta es palabra de Dios, y Él nos hará entender. Por eso, hermanos y hermanas, amigos y familiares, busquemos a Dios en su palabra, que es poder de Dios para salvación. Segunda de Corintios 6:2 nos dice la palabra de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué maravilloso es la palabra de Dios. En tiempo aceptable te he oído, la palabra de Dios, y en día de salvación te he socorrido. ¿Y cuándo es ese tiempo? Y nos dice la palabra de Dios, he aquí ahora el tiempo aceptable. Ahora debemos buscar a Dios por medio de su palabra. He aquí ahora el tiempo aceptable, mi amigo, hermano, familiares, vecino. He aquí ahora el día de salvación. Vayamos a la palabra de Dios. Como dice en Romanos 1:16, la palabra de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hoy
Es el día de salvación, nos dice en 2 de Corintios 6:2. Leamos otro versículo, Hechos 17:24. ¿Dónde debemos buscar a Dios? Vamos a leer Hechos 7, Hechos capítulo 17, versículo 24. ¿Dónde debemos buscar a Dios? Y nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. ¿Dónde debemos buscar a Dios? ¿En templo? ¿En edificio? Debemos buscar, hermanos y hermanas, amigos, vecinos, familiares, en la palabra de Dios. Por eso nos dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Busquemos a Dios en la palabra de Dios, no en templo. Vamos a leer Mateo 18:20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilloso es nuestro Dios. En Mateo 18:20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, o reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si abrimos su palabra con oración, si estamos 2 o 3 debajo de un árbol, ahí estará Jesús. Busquemos, hermanos y hermanas, a Dios en su palabra, no en templo, no en cantidad, sino en su palabra, porque su palabra es una lámpara que ilumina nuestro camino. Busquemos a Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Leamos Apocalipsis 3:20. ¿Qué nos dice? ¿Dónde quiere habitar Dios? ¿Dónde quiere estar Jesús? En Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, nos dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, nos dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo Hebreo 4:16. Hebreo 4:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues acerquémonos a Dios confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Entonces, hermanos y hermanas y familiares, busquemos a Dios confiadamente al trono de la gracia. Vamos a leer Lucas 19:10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lucas 19, versículo 10. Nos dice: Jesús, ¿a quién vino a buscar? Y nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarnos, de los cuales yo soy el primero. Qué maravilloso y amoroso es nuestro Dios. Dejó el cielo, dejó todo. Vino a esta tierra para buscarnos, para buscar lo que se había perdido. Y murió por nosotros, derramó su sangre. Por eso nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Busquemos a Dios en su palabra, en la Biblia. Y en Primera de Juan nos dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando oramos, debemos creer que recibiremos si confiamos en su palabra, si reclamamos la promesa que está escrito en la palabra de Dios. Porque Él es nuestro Dios amoroso, poderoso, que creó todas las cosas. Él es nuestro creador. Busquemos a nuestro creador, busquemos a Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 5:20. ¿Qué debemos hacer? 2 de Corintios 5:20. Nos dice la palabra de Dios: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios, nos dice la palabra de Dios. Debemos ir al encuentro de nuestro Dios, reconciliar con nuestro Dios, porque nos separamos de Él, nos hemos apartado de nuestro Dios. Busquemos, hoy es el día de salvación. El Evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación, para salvarnos. Es una lámpara que ilumina nuestro camino. Vamos a leer Hechos 4, 11 y 12. ¿Quién es
nuestro único Salvador. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Amén y amén. Nos dice: en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Solo Jesús, hermano, amigo, parientes, familiares, vecinos. Jesús es nuestro único Salvador. No hay otro nombre. No es estatua, no es iglesia, no es santo, sino Jesús. Y debemos buscar a Jesús en su palabra. En un escrito está. Y para terminar, vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 1. Y nos dice: Primera de Juan 2:1 nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo vino y murió por nosotros. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo Jesús, mi amigo, familiares. Busquemos a nuestro Salvador, que vino y murió por nosotros. Y para terminar, vamos a leer Juan 3:16. Juan 3:16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén y alabado sea nuestro Dios. Tanto Dios el Padre nos ama, que envió a su único Hijo, a Jesús, que murió por nosotros, derramó su sangre para que seamos salvos, y todo aquel que cree en Jesús será salvo. Busquemos a Dios ahora que tenemos
oportunidad y tiempo, amigos y familiares. Que Dios bendiga a cada uno. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.